A principios de octubre de 2023, mientras los ojos de América Latina comenzaban a volverse hacia Santiago y los Juegos Panamericanos, nadie fuera de San Juan de Aragón sabía quién era Lucía Ramírez. A sus 18 años recién cumplidos, no destacaba en ninguna convocatoria principal de la selección, ni era noticia en los periódicos deportivos. Era solo una más entre tantas jóvenes atletas del México profundo, entrenando en campos de tierra batida con zapatillas remendadas y esperanza en los ojos. Lucía vivía con su madre, Carmen, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, donde el sonido de las bocinas y el olor a fritura de las calles vecinas eran tan comunes como el ruido de la pelota rebotando en la delgada pared de la habitación. Carmen vendía dulces, salados y frutas en el semáforo con un carrito de mano improvisado, y fue con el dinero de 3 semanas de trabajo que compró, de segunda mano, los botines que Lucía usaba. Los botines, por cierto, contaban una historia por sí solos. Eran negros, de esos que ya habían pasado por 2 o 3 dueños, con la costura de la punta deshecha y la plantilla desplazada. Carmen tuvo que vender su anillo de bodas, regalo recibido siendo adolescente, cuando se casó con un hombre que desapareció antes de que su hija cumpliera 4 años, para completar el valor. Lucía, aunque avergonzada, no se quejó. Estaba acostumbrada a callar y seguir. Se levantaba a las 5 de la mañana, se ponía la ropa del colegio, entrenaba sola en un campo improvisado al lado de la escuela. Luego iba a clases, almorzaba un simple bocadillo y tomaba 2 autobuses para entrenar con una escuelita particular que aceptaba becadas. Allí, a pesar de su evidente talento, era vista con desconfianza. Nunca fue la niña más fuerte ni la más rápida, pero siempre supo dónde iba a terminar el balón. Aún así, escuchó más de una vez que solo estaba allí para completar grupo. Los días previos a su convocatoria de última hora, Lucía estaba convencida de que su papel en el fútbol sería siempre periférico. Cuando se divulgó la lista inicial de las 22 jugadoras que viajarían a Chile, ella no estaba en ella. Lloró en silencio en el baño de su casa, mientras Carmen fingía dormir en el colchón de al lado. La justificación, según el asistente técnico que le dio la noticia por mensaje, era que la comisión necesitaba atletas más maduras, con experiencia en competiciones internacionales. Lucía no discutió. Sabía que no era fácil competir con nombres que venían de la Liga MX, con estructura, fisioterapeutas y visibilidad. Pero el dolor de no ser elegida dolía más por todo lo que ya había tragado antes. Las veces que fue la última en ser llamada en los partidos del barrio, las bromas de los niños diciendo que el fútbol era cosa de hombres, y la profesora de educación física que la mandaba a jugar voleibol porque era más delicado. Fue una mañana calurosa de miércoles cuando llegó la llamada inesperada. Lucía regresaba de un entrenamiento solitario cuando el nombre de la entrenadora Mónica Vergara apareció en la pantalla rota de su celular. Atendió con la voz temblorosa, pensando que era un error. Del otro lado, la entrenadora explicó, de forma directa, una de las jugadoras del mediocampo había sufrido una lesión de última hora y por recomendación de un ojeador que vio a Lucía en un amistoso semanas antes, decidieron convocarla como sustituta de emergencia. Tendría que embarcar en 48 horas. Sin tiempo para celebrar, Lucía corrió hasta la tienda de Doña Nelly, que dejaba su wifi abierto, y mandó mensajes a sus pocas amigas del barrio. Carmen, al saber la noticia, lloró por primera vez en muchos años. No por miedo o preocupación, sino porque, incluso con todas las dificultades, sintió que por un instante la vida había escuchado sus peticiones hechas en silencio tantas noches. La llegada a Santiago estuvo marcada por un sentimiento ambiguo. Por un lado, Lucía estaba extasiada con lo que veía. El estadio de entrenamiento,
Las instalaciones modernas, el uniforme oficial con su nombre estampado. Por otro, se sentía un cuerpo extraño. Era la única sin patrocinio personal, sin representante y sin experiencia previa en competiciones internacionales. Las demás jugadoras, aunque cordiales, mantenían cierta distancia. En los primeros entrenamientos, Lucía hacía todo lo posible para no llamar la atención, ni por el acierto ni por el error. Anotaba mentalmente cada movimiento de las titulares. Observaba el lenguaje corporal de la técnica, registraba detalles. Dormía poco, con miedo de soñar demasiado. Carmen, por teléfono, intentaba calmarla diciendo que había sido elegida por mérito, pero Lucía dudaba. Sentía que su presencia era una coincidencia generosa del destino y que bastaría un error para justificar su exclusión definitiva. Aún así, no pedía disculpas por estar allí. Solo necesitaba demostrar que merecía continuar. Durante los días de concentración, Lucía casi no tocó el balón. Permanecía en el banquillo en los amistosos preparatorios, participaba en los entrenamientos con disciplina, pero sin brillo. El cuerpo técnico apenas le dirigía la palabra. Cuando mencionaban su nombre, era para cubrir alguna ausencia en jugadas ensayadas o formar barrera en entrenamientos de falta. Y ella lo hacía, con atención y entrega. Lo que nadie percibía era lo que sucedía mientras Lucía observaba los partidos de otras selecciones. Ella veía patrones. Notaba cómo algunas laterales perdían tiempo de reacción cuando eran presionadas, cómo ciertas porteras se adelantaban más de lo necesario y cómo algunas defensas centrales, al dar 2 pasos al frente, abrían huecos a sus espaldas. Aquello que otros llamaban intuición, para ella era simplemente práctica. Años viendo fútbol con su hermano fallecido, discutiendo posicionamientos en el sofá de casa y luego revisando partidos en videos gratuitos en el celular de su madre. Nadie entrenaba lo que Lucía entrenaba. Cuando comenzó el primer partido de la fase de grupos contra Colombia, Lucía estaba en el banquillo, como era de esperar. El ambiente era de nerviosismo y ansiedad, pero ella mantenía una expresión serena, casi ajena a la agitación a su alrededor. En el fondo, sabía que difícilmente entraría en el campo, y eso la hacía observar con más libertad. Vio cómo la número 10 colombiana se movía siempre hacia la izquierda antes de intentar un regate, cómo la defensa mexicana dudaba en balones aéreos. Mientras tanto, sus compañeras se esforzaban en el campo tratando de romper defensas bien organizadas. El partido terminó empatado 1-1, y en la reunión posterior al partido, Lucía permaneció en silencio. Mónica Vergara hablaba con énfasis sobre enfoque y creatividad, y Lucía escuchaba, anotando mentalmente cada expresión corporal, cada ajuste táctico. Esa noche, acostada en la cama individual del alojamiento, releyó sus notas en el cuaderno escondido en su mochila. La portera de Colombia sale temprano en centros rasos. Aprovechar eso. Los días siguientes siguieron un patrón casi automático: entrenamientos por la mañana, comidas con el grupo, reuniones tácticas y descanso por la tarde. Lucía mantenía un comportamiento impecable, sin destacar, pero sin fallar en nada. Era como si hubiera aprendido el arte de existir en las esquinas, al margen de la escena principal. Durante las comidas, escuchaba más de lo que hablaba. Cuando le preguntaban algo, respondía con educación y firmeza, pero no se extendía. Era su forma de protegerse. No quería dar motivos para la desconfianza, ni parecer insegura. Secretamente, ella seguía estudiando. Cada jugadora adversaria, cada comportamiento en el campo, cada detalle que pasara desapercibido por quien confiaba solo en el talento bruto. En el segundo partido, contra Argentina, el equipo mexicano ganó por 2-0, pero Lucía nuevamente no entró. Aún así, al final del partido, fue la última en salir del campo. Observando, calculando, memorizando dónde estaban las fallas.
que podrían costar caro más adelante. La clasificación para la semifinal llegó después de una victoria apretada sobre Paraguay. Lucía, una vez más, no fue llamada al campo. En la conferencia de prensa, la técnica Mónica Vergara elogió la actitud de las atletas y mencionó la importancia de la unión del grupo, incluso de las que están en el banquillo. Para Lucía, aquello sonó como un pequeño reconocimiento, pero aún así distante. De regreso al alojamiento, mientras las titulares celebraban con knock, música y videos para las redes sociales, ella se aisló en la esquina de la habitación, con los auriculares puestos y la cabeza hirviendo. No de rabia, sino de una urgencia silenciosa. Tenía la sensación de que algo se acercaba, como si la espera estuviera a punto de tener sentido. Esa noche, Carmen la llamó por WhatsApp y Lucía, con los ojos llorosos, le confesó: «Si entro un minuto siquiera, juro que voy a cambiar este partido». Carmen solo respondió con una frase que guardaba desde hacía años: «Yo creo en ti». La semifinal contra Canadá fue un partido tenso, cerrado, decidido en los detalles. Lucía, como en los partidos anteriores, permaneció en el banquillo todo el tiempo. Sin embargo, hubo un momento, ya en el segundo tiempo, en que la auxiliar técnica comentó algo con Mónica Vergara, señalando a Lucía. Ella lo percibió. No era paranoia. El gesto fue claro. Por un instante, su corazón se aceleró. Pero la sustitución terminó siendo por otra jugadora, una de las atacantes experimentadas. Lucía respiró hondo, apretó los puños, pero no demostró nada. México ganó por 1-0, asegurando su lugar en la gran final contra Chile. El vestuario estalló en euforia. Lucía sonrió, abrazó a sus compañeras, pero sentía un peso en el pecho. No era envidia, era el dolor de quien tenía algo que ofrecer y aún no había sido vista. Esa madrugada, mientras la Villa Deportiva dormía, Lucía regresó al campo vacío y corrió sola, como lo hacía en el barrio, sintiéndose viva. El día de la final llegó con el cielo despejado y una tensión casi palpable en el aire. El Estadio Nacional de Santiago estaba lleno, con más de 40.000 aficionados, la mayoría apoyando fervorosamente al equipo chileno, que buscaba su primera medalla de oro en fútbol femenino. Desde la mañana, Lucía sentía el estómago revuelto. No era solo nerviosismo, era una mezcla de miedo, esperanza y unas ganas incontrolables de participar. Durante el calentamiento, notó que algunas de las jugadoras mexicanas mostraban claros signos de desgaste. La secuencia de partidos, el ritmo intenso y la presión estaban pasando factura. Aún así, no imaginaba que esto tendría algún efecto en sus posibilidades. Cuando se anunció la alineación titular, su nombre no estaba. Una vez más, en el banquillo. Pero esta vez algo era diferente. Mónica Vergara la miraba de una manera que nunca antes había hecho. Como quien ve no solo a una jugadora, sino una opción posible. El partido comenzó equilibrado, pero poco a poco Chile tomó las riendas del encuentro. A los 27 minutos del primer tiempo, un disparo desde fuera del área se desvió en la defensa mexicana y engañó a la portera, entrando por el poste izquierdo. El estadio estalló. La selección mexicana, visiblemente afectada, intentaba reaccionar, pero las chilenas jugaban con confianza e intensidad, impulsadas por la ensordecedora afición. Lucía, sentada en el banquillo, seguía todo con atención obsesiva. Percibió que la portera rival se adelantaba en las jugadas por las bandas y que la defensa central izquierda tenía dificultades para retroceder cuando el balón era lanzado por su lado. Hizo anotaciones mentales rápidas, como siempre. En el descanso, con el marcador adverso, Mónica reunió al grupo en el vestuario y, de forma sorprendente, miró directamente a Lucía. «Si te pongo, ¿sabrás qué hacer?», preguntó sin rodeos. Lucía no dudó. Simplemente asintió, con los ojos firmes. El corazón acelerado. El momento estaba llegando.
A los 39 minutos del segundo tiempo, con México aún perdiendo por 1-0 y la afición chilena ya cantando al ritmo de la victoria, el cuarto árbitro levantó el cartel número 23, entrando. Lucía se levantó del banquillo con los músculos tensos y las manos sudando. Mientras se ponía la cinta en el tobillo y se ajustaba la camiseta dentro del pantalón corto, escuchó los murmullos de la grada, algunas risas, incluso comentarios burlones de un narrador que decía, una jugadora desconocida, en este momento, pero ella no escuchó con el corazón. Entró al campo con la mirada fría de quien había pasado años esperando exactamente aquello. En su primera jugada recibió el balón en el mediocampo, giró sobre la marca y dio un pase simple pero preciso que encontró a la lateral avanzando con libertad. Nada espectacular, pero suficiente para hacer que la técnica se levantara de la silla. Lucía no estaba allí para parecer brillante, estaba allí para hacer lo que mejor sabía, leer el partido. Desde el banquillo había notado que la lateral chilena derecha comenzaba a cansarse a partir de los 30 minutos. Sus regresos a la defensa eran cada vez más lentos. Lucía explotó eso. Recibió el balón en la media cancha, fingió que iría al centro, jaló hacia la izquierda y avanzó. Con velocidad media y control absoluto del tiempo, llegó al área grande y tocó de tacón para la delantera principal, quien remató de primera. El balón rozó el poste. La afición mexicana, silenciosa hasta entonces, despertó. Mónica Vergara se levantó completamente. Lucía regresaba trotando, sin levantar los brazos, pero por dentro estaba en combustión. Sentía que el partido se estaba abriendo. Minutos después, en una jugada casi intrascendente, invadió el área con un regate corto y fue derribada por detrás. El árbitro señaló el punto de penal. Todo el estadio contuvo la respiración, y antes de que cualquier jugadora se presentara, Lucía tomó el balón y dijo, «Lo tiro yo». La decisión de tirar el penal no fue bien recibida por todas. La capitana del equipo se acercó y le dijo en voz baja, «¿Estás segura? Es mucha responsabilidad». Pero Lucía simplemente asintió con los ojos fijos en el balón. Sabía lo que hacía. Había estudiado a la portera chilena desde el primer partido. Sabía que tenía la costumbre de saltar hacia el lado izquierdo cuando se la presionaba y que, en los entrenamientos, rara vez se quedaba quieta en el centro. Colocó el balón en la marca, respiró hondo y miró a su alrededor. El ruido del estadio parecía distante. En ese instante no era una suplente ni una promesa, era solo una chica que sabía dónde quería poner ese balón. Corrió, chutó con precisión milimétrica al ángulo derecho. La portera saltó hacia el lado opuesto. Gol, el empate. Silencio ensordecedor en las gradas. Lucía no celebró con euforia, solo cerró los ojos, levantó los puños y respiró como quien finalmente había llegado a donde siempre perteneció. Tras el gol, la energía del equipo mexicano cambió completamente. El equipo se reorganizó, recuperó el aliento y comenzó a presionar. Mónica Vergara gritaba instrucciones desde la banda mientras las chilenas parecían desorientadas por el súbito cambio de ritmo. Lucía, a pesar del cansancio, mantenía una lectura clara del campo. En una jugada rápida por la izquierda, atrajo la marca de dos defensoras y, en lugar de arriesgar el disparo, hizo un pase raso, cruzando el área chica. El balón encontró los pies de Adriana Jiménez, la número 9, que solo tuvo que empujar al fondo de la red. 2-1 para México. Lucía corrió hacia el centro del campo y se arrodilló, no para agradecer al cielo, sino para sentir el suelo. Ese césped, en ese país, en ese minuto, era lo opuesto a todo lo que le habían dicho que nunca sería. Y aunque el pitido final aún no había sonado, ella ya lo sabía, nada volvería a ser igual. El pitido final sonó con México celebrando la victoria histórica. Las jugadoras se abrazaban, lloraban, gritaban.
Lucía fue rodeada por sus compañeras, que ahora la miraban con un respeto que parecía tardío pero genuino. La técnica Mónica Vergara fue la primera en acercarse. Le tomó el rostro entre las manos y le dijo: «Nos salvaste, nunca lo dudes». Mientras las cámaras lo registraban todo, Lucía mantuvo la calma. Sabía que allí, en ese momento, la fama y la gloria podían ser pasajeras, pero lo que realmente importaba era la transformación silenciosa que había ocurrido dentro de ella misma. Afuera, Carmen lloraba frente al televisor, rodeada de los vecinos que hasta entonces la conocían solo como la madre de Lucía. Ahora, para todos, ella era la madre de una campeona. En los días siguientes, la vida de Lucía comenzó a cambiar rápidamente. Las redes sociales explotaron con videos y relatos de la final, destacando su entrada decisiva y el penal marcado. Periódicos mexicanos comenzaron a publicar artículos contando su historia de vida, mostrando el barrio de San Juan de Aragón, el sacrificio de su madre y la lucha diaria de una joven que parecía invisible para el mundo del fútbol oficial. Entre entrevistas e invitaciones a programas, Lucía mantenía la humildad. La rutina de entrenamientos, a pesar del ascenso, no cambió mucho. Todavía se levantaba temprano, iba al campo, daba lo mejor de sí. Solo que ahora para muchos había dejado de ser la reserva y se había convertido en un referente. Pero para ella, el mayor título seguía siendo el respeto ganado. Primero por sí misma. El cambio en el estatus de Lucía también trajo desafíos inesperados. De repente, comenzó a ser observada con más atención por ojeadores, periodistas y principalmente por la Federación Mexicana de Fútbol. La presión para que mantuviera su rendimiento, para que no decepcionara, creció rápidamente. En San Juan de Aragón, amigos y conocidos comenzaron a tratarla de manera diferente. Algunas personas la veían como un símbolo de esperanza, otras con envidia velada. Lucía intentaba protegerse de este torbellino, manteniéndose enfocada en fútbol y en su madre, quien seguía firme en su trabajo, ahora con una sonrisa más grande en el rostro, pero sin perder la austeridad que la vida le había enseñado. En aquella pequeña casa, entre risas y preocupaciones, madre e hija encontraban fuerzas para seguir adelante. Además, el impacto social de la victoria no podía ignorarse. La final de los Juegos Panamericanos y la actuación de Lucía reavivaron el debate sobre el fútbol femenino en México, que durante décadas fue relegado a un segundo plano. Organizaciones, patrocinadores y jóvenes atletas comenzaron a mirar la modalidad con nuevos ojos. Lucía, a pesar de su corta edad, fue invitada a participar en campañas que incentivaban a las niñas a practicar deportes, a desafiar prejuicios y a creer en sus propias capacidades. Ella hablaba de estas iniciativas con la misma sinceridad que aplicaba en el campo, sin discursos memorizados, pero con la certeza de quien conoce el valor de una oportunidad ganada a pulso. En medio de esta transformación, Lucía enfrentaba un dilema interno que pocos conocían. Por más que la visibilidad y el reconocimiento fueran importantes, sentía la falta de la simplicidad de los días en San Juan de Aragón, los entrenamientos intensos, los viajes, las entrevistas. Todo eso consumía su tiempo y energía. Muchas veces, al final del día, regresaba a una habitación de hotel que jamás reemplazaba la sensación de hogar. Carmen era su ancla, su conexión con aquello que era real. Su madre no ocultaba la preocupación por la presión sobre su hija, pero confiaba en la fuerza que veía en ella desde siempre. Entre una conversación telefónica y otra, recordaban juntas que, a pesar de todo, el camino apenas comenzaba. Mientras tanto, la Federación Mexicana comenzaba a negociar el primer contrato profesional de Lucía con un club de la Liga MX femenil.
algo que hacía pocos meses parecía imposible. La joven recibía propuestas y contrapropuestas, asesorada por una abogada amiga de su madre, quien la ayudaba a evitar trampas comunes para atletas principiantes. El acuerdo era más que financiero. Representaba la oportunidad para Lucía de mejorar la vida de su familia y al mismo tiempo consolidar su carrera. En aquel octubre intenso, entre partidos, entrevistas y negociaciones, ella comenzaba a entender el peso de la responsabilidad y la expectativa, pero como siempre, no se dejaba abatir. Si algo había demostrado la historia de Lucía hasta ese momento, era la fuerza de quien no se rinde, incluso cuando nadie espera nada. En medio de los cambios externos, la relación entre Lucía y Carmen seguía siendo el pilar que lo sustentaba todo. La madre, que antes se limitaba a vender sus productos en las esquinas de San Juan de Aragón, ahora acompañaba a su hija en partidos importantes, veía las entrevistas por televisión y celebraba cada logro como si fuera suyo. Aún así, no faltaban preocupaciones. Carmen sabía que el camino del éxito estaba lleno de trampas y que la presión para que Lucía siguiera brillando podía ser cruel. En una conversación franca, durante una noche lluviosa, madre e hija compartieron sus miedos y expectativas. Lucía reveló que a pesar de toda la felicidad, sentía el peso de la responsabilidad como una mochila pesada sobre sus hombros. Para aliviar esa carga, Lucía buscaba refugio en lo que mejor sabía hacer: jugar fútbol. En los entrenamientos y en los partidos, lograba desconectarse de las exigencias externas y conectarse con la niña que siempre soñó, con correr detrás del balón, ignorando los prejuicios que escuchó durante años. Había algo casi sagrado en ese momento, una libertad que solo el campo ofrecía. Incluso con el calendario apretado y la agenda llena, se reservaba tiempo para entrenar sola, lejos de las miradas, en el campo comunitario cerca de casa, donde todo comenzó. Allí, entre marcas en el suelo y tiros desequilibrados, Lucía recargaba sus energías y reencontraba la fuerza para seguir. La visibilidad obtenida en la final y la trayectoria de Lucía también sirvieron para inspirar a otras niñas de San Juan de Aragón y de barrios vecinos. Muchas comenzaron a buscar escuelas de fútbol, impulsadas por el ejemplo de alguien que parecía haber salido de allí, de en medio de ellas. Lucía recibía mensajes de jóvenes que nunca habían visto a una atleta de la comunidad alcanzar tanta notoriedad. Sabía que, más allá del brillo momentáneo, su papel ahora implicaba ser una puerta abierta para otras historias, otras voces. Esa conciencia era pesada, pero también daba sentido a las horas de entrenamiento, a los dolores y al miedo al fracaso. Ella entendía que su victoria era colectiva, incluso cuando era personal. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad profesional no fue sencillo. Las negociaciones contractuales se prolongaron y Lucía tuvo que lidiar con la burocracia, los intereses en conflicto y la presión para decidir rápido. La joven, con el apoyo de su madre y de la abogada, optó por priorizar un proyecto que valorara el desarrollo de las atletas y la construcción de una carrera sólida, aunque eso significara renunciar a propuestas financieras inmediatas más ventajosas. Fue una decisión madura para alguien de su edad, pero que mostraba su visión más allá del fútbol. Lucía estaba decidida a no repetir errores comunes en carreras prematuras que se arruinaban por falta de un apoyo adecuado. La presión para mantener el rendimiento en el campo seguía creciendo. En partidos decisivos de la Liga MX femenil, Lucía sentía la mirada de entrenadores, aficionados y medios de comunicación sobre cada paso que daba. Incluso cuando cometía errores, esos momentos se magnificaban, y la joven tenía que aprender a lidiar con críticas duras, algunas incluso injustas. La resiliencia construida durante años en San Juan de Aragón era su escudo.
En un partido importante contra un equipo rival, tras una jugada mal interpretada, escuchó insultos provenientes de la grada. Se detuvo un instante, respiró hondo y volvió a jugar con aún más ganas. El dolor del juicio público era nuevo, pero ella sabía que formaba parte del juego. En las semanas siguientes, Lucía trabajó para mejorar aspectos técnicos que se habían señalado como puntos débiles. Pasaba horas extras entrenando finalizaciones, posicionamiento y resistencia física. El apoyo de su equipo técnico era fundamental, pero fue su disciplina personal lo que marcó la diferencia. En casa, Carmen preparaba comidas sencillas, pero nutritivas, preocupada por darle a su hija la energía necesaria para afrontar la exigente rutina. La relación entre madre e hija, tan marcada por el sacrificio y el amor silencioso, era el motor que mantenía a Lucía en pie, incluso cuando el peso de la responsabilidad amenazaba con derribarla. Cada pequeño logro, cada entrenamiento completado, era una victoria contra el pasado. A pesar de su total dedicación a la carrera, Lucía nunca dejó de lado sus raíces. En una visita sorpresa a San Juan de Aragón, participó en un entrenamiento con niñas de la comunidad, algunas tímidas, otras llenas de energía y sueños demasiado grandes para el espacio reducido del campo local. Habló con ellas, escuchó sus historias y, sobre todo, intentó transmitir un mensaje claro. El talento solo es suficiente si hay trabajo duro y perseverancia. Esas horas fueron para Lucía más que un regreso a los orígenes. Fueron una reafirmación del compromiso que tenía no solo consigo misma, sino con todas las que veían en ella una esperanza para días mejores. Fue también una forma de encontrar equilibrio, un recordatorio de lo que la mantenía fuerte. Con el paso de las semanas, la presión aumentó aún más, especialmente con la cercanía de la siguiente temporada y la expectativa de que Lucía consolidara su lugar como titular indiscutible. Los entrenadores no dudaban en exigir resultados, y las demandas internas también crecían. En una reunión tensa, el cuerpo técnico dejó claro que, para avanzar, era necesario mantener la consistencia, mejorar la comunicación con las compañeras y asumir un papel de liderazgo dentro del grupo. Aunque todavía era joven, Lucía entendió que la madurez que demostraba fuera del campo necesitaba ser reflejada también dentro de él. Era un desafío que la estimulaba, pero también la presionaba. En la recta final del mes, llegó una invitación inesperada. La Federación Mexicana anunció que Lucía sería una de las jóvenes atletas elegidas para integrar un programa internacional de desarrollo con intercambio en Europa. La noticia trajo una mezcla de alegría y aprehensión. Era la oportunidad de oro para expandir sus horizontes, pero también un alejamiento temporal de casa y de la rutina que tanto valoraba. Carmen se emocionó, pero no ocultó la preocupación de perder la compañía diaria de su hija. Lucía, por su parte, vio allí una etapa más a superar, un escalón en el camino que había comenzado mucho antes, entre calles estrechas y sacrificios silenciosos. Mientras se preparaba para esta nueva fase, Lucía reflexionaba sobre todo lo que había sucedido en aquel mes que cambiaría su vida para siempre. Pensaba en las horas de entrenamiento, en las derrotas que había aprendido a aceptar, en las pequeñas victorias que nadie veía. Sabía que no había llegado allí por casualidad, sino por el esfuerzo de toda una vida, a menudo invisible para quien miraba desde fuera. La joven sentía, por primera vez, que cargaba no solo sus propias esperanzas, sino las de una comunidad entera que veía en ella un símbolo real de que era posible transformar el destino, no por suerte, sino por coraje y trabajo. La despedida de San Juan de Aragón fue silenciosa. Lucía pasó por el vecindario una última vez antes de embarcar, observando las calles, las casas sencillas,
Los niños jugando al balón en la plaza. Algunos saludaban, otros la miraban con admiración, pero todos sabían que se llevaba consigo un pedazo de ese lugar. La sensación era agridulce. Había orgullo, pero también la incertidumbre de lo que depararía el futuro. Para ella, cada paso fuera de allí era una victoria contra el destino que intentaron imponerle, pero también un recordatorio constante de lo que necesitaba lograr para que otras niñas no tuvieran que luchar solas. Carmen observaba su partida con los ojos llorosos, sabiendo que el viaje de su hija apenas comenzaba. En los primeros días del intercambio, Lucía sintió el impacto del choque cultural y la exigencia técnica. Las sesiones de entrenamiento eran más intensas, la exigencia mayor y el nivel de las atletas con las que entrenaba extremadamente alto. Tuvo que aprender a adaptarse rápidamente, a superar la incomodidad de estar en un ambiente totalmente nuevo. Pero, en lugar de retroceder, encontró fuerzas en la misma determinación que la llevó hasta allí. Por las noches, escribía mensajes a Carmen contándole cada detalle, cada desafío, cada pequeño progreso. Esa rutina extenuante mostraba que el sueño, que parecía distante en la periferia de la Ciudad de México, ahora estaba mucho más cerca, pero exigía más que talento, exigía entrega total. Con el tiempo, Lucía comenzó a demostrar su valía también fuera del campo. Su humildad, disciplina y manera de escuchar los consejos técnicos llamaban la atención de los entrenadores europeos. A pesar de la barrera del idioma y las diferencias culturales, se ganaba un espacio por su actitud. Lo que más impresionaba era su capacidad para analizar el juego, algo que iba más allá de sus habilidades físicas. Lucía tenía una visión clínica, casi como una entrenadora en miniatura, y usaba eso para anticipar jugadas, posicionarse mejor y ayudar a sus compañeras. Esta madurez sorprendía, considerando que aún tenía solo 18 años y había pasado por tantas dificultades antes de llegar allí. A pesar de los progresos, la nostalgia de su hogar seguía siendo fuerte. En algunas noches, Lucía se encontraba mirando fotos antiguas, recordando las conversaciones con su madre, los entrenamientos en el campo comunitario y los partidos informales en el barrio. La distancia no borraba sus raíces. Al contrario, las hacía aún más presentes. Carmen, por su parte, seguía cada paso de su hija con orgullo y preocupación, enviándole mensajes de apoyo, pero también recordándole la importancia de cuidar su salud y equilibrio emocional. Esta red de afecto, aunque a distancia, era lo que mantenía a Lucía firme y enfocada, incluso frente a los desafíos que le imponía el nuevo ambiente. Mientras tanto, en México, el impacto de la conquista panamericana seguía resonando. Lucía se convirtió en una inspiración cada vez mayor para las jóvenes atletas y para el público en general, ayudando a impulsar inversiones y atención hacia el fútbol femenino. Organizaciones locales comenzaron a crear programas que buscaban identificar y apoyar talentos en comunidades similares a la de San Juan de Aragón. La historia de Lucía pasó a ser contada como un ejemplo real de superación, demostrando que, incluso en 1960, contextos adversos, el talento y la determinación pueden abrir puertas. Para Lucía, esta repercusión era un recordatorio constante de la responsabilidad que llevaba. Al mismo tiempo, ella sabía que su camino estaba lejos de ser fácil. El ambiente competitivo en Europa era duro, y los días de entrenamiento exhaustivos exigían no solo preparación física, sino una resistencia mental que, a menudo, ponía a prueba sus límites. En una ocasión, después de una secuencia de partidos difíciles, Lucía sufrió una leve lesión en el tobillo que la obligó a reducir el ritmo durante algunas semanas.
El miedo a perder su lugar en el equipo y la ansiedad por regresar formaban parte de su rutina. En esos momentos, las conversaciones con Carmen eran fundamentales para mantener la cabeza en su sitio, reforzando la importancia de cuidar el cuerpo para no perjudicar la carrera. Durante la recuperación de la lesión, Lucía aprovechó para observar los entrenamientos con mayor atención, absorbiendo detalles, tácticos y estrategias que antes pasaban desapercibidos. Este periodo de pausa, aunque forzado, fue una especie de aprendizaje extra. Comenzó a comprender mejor el funcionamiento colectivo del equipo, la importancia de la comunicación en el campo y la necesidad de un liderazgo silencioso, especialmente en momentos de presión. Esto fortaleció su visión del juego y la preparó para, cuando regresara, asumir un papel aún más activo dentro del equipo. La superación del obstáculo físico se convirtió también en una victoria mental. El regreso a las actividades no fue inmediato, pero cuando ocurrió, Lucía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Cada entrenamiento exigía adaptación y un esfuerzo redoblado para recuperar la forma y la confianza. Sin embargo, el apoyo de sus compañeros y del cuerpo técnico fue esencial para que no se sintiera aislada. Poco a poco, su nombre volvió a aparecer en las alineaciones titulares, y la joven futbolista comenzó a mostrar nuevamente la habilidad y el instinto que la convirtieron en una destacada desde los Juegos Panamericanos. Aunque sabía que el camino era largo, cada paso que daba en ese momento era un recordatorio de su resiliencia. Con el paso de los meses, Lucía comenzó a asumir un papel de liderazgo dentro del equipo europeo. Su experiencia precoz en lidiar con presión y expectativas la convertía en referente para atletas más jóvenes e incluso para algunas veteranas. Su sencillez, sin ostentación, se ganaba la confianza de los entrenadores. En el campo, su visión de juego seguía impresionando y mostraba madurez al orientar a las jugadoras durante partidos tensos. El brillo de aquella joven que antes pasaba desapercibida en México comenzaba a tomar formas más sólidas, construidas con sudor y disciplina. Era un proceso lento pero eficaz. Sin embargo, no todo fue fácil. El desgaste físico, la distancia de la familia y la exigencia constante dejaban huella. En uno de esos momentos difíciles, Lucía se encontró ante una decisión importante: seguir en Europa enfrentando la soledad y el cansancio, o regresar a México para empezar de nuevo en un ambiente conocido, pero con menos estructura. Fue una noche larga, llena de dudas y lágrimas silenciosas. Al día siguiente, habló con Carmen, quien le dijo algo que quedó grabado para siempre en su memoria. No importa dónde estés, la fuerza viene de dentro. Ya has demostrado que puedes llegar lejos. Esta conversación renovó su determinación. Lucía decidió quedarse y continuar el duro trabajo en Europa, enfrentando las dificultades con la cabeza en alto. Esta elección marcó una nueva etapa en su carrera, donde la madurez emocional se volvió tan importante como la técnica. Poco a poco, comenzó a ser reconocida no solo por su talento, sino por su capacidad de reinventarse ante los desafíos. El camino no era lineal. Había tropiezos, dudas y días de agotamiento, pero la fuerza que venía de su infancia en San Juan de Aragón seguía firme, sosteniendo cada paso. Era lo que la mantenía en movimiento, incluso cuando la rutina parecía querer arrastrarla hacia abajo. Mientras tanto, en México, la historia de Lucía seguía inspirando a una nueva generación de niñas que soñaban con el fútbol, pero encontraban obstáculos similares a los que ella enfrentó. Escuelas de fútbol crecían en barrios populares y la visibilidad del fútbol femenino aumentaba. Organizaciones dedicadas a promover el deporte entre mujeres jóvenes encontraron en Lucía un símbolo real de posibilidad y transformación.
La atleta, aunque físicamente distante, se sentía conectada con esta red de apoyo y esperanza, sabiendo que su trayectoria había abierto puertas que antes parecían cerradas para siempre. Con el paso del tiempo, Lucía fue invitada a participar en eventos internacionales como conferencista y embajadora del fútbol femenino, compartiendo su historia de superación e incentivando a jóvenes atletas a creer en su propio potencial. Ella hablaba con sinceridad, sin rodeos, destacando el trabajo duro, los sacrificios y la importancia de nunca rendirse, incluso cuando el camino parecía imposible. Esas experiencias ampliaron su visión del deporte y del impacto social que podía causar. Para ella, no se trataba solo de jugar al fútbol, sino de transformar realidades a través del ejemplo y la persistencia. En paralelo, su carrera dentro de los clubes siguió avanzando. Lucía se consolidó como titular, mejoró su rendimiento técnico y se ganó el respeto de los adversarios. A pesar de su corta edad, su madurez en el campo sorprendía, y su lectura del juego era destacada por comentaristas y especialistas. En un campeonato importante, fue elegida la jugadora revelación de la temporada, un reconocimiento que venía acompañado de nuevas responsabilidades. El peso del éxito era grande, pero ella lo llevaba con la misma humildad y enfoque que marcaron su trayectoria desde el principio. La rutina de Lucía, incluso con toda la visibilidad y logros, seguía siendo intensa y llena de desafíos diarios. Los viajes entre ciudades para los partidos, los entrenamientos exhaustivos, la presión de los medios y la constante exigencia de resultados conformaban un escenario que podría fácilmente agotar a cualquier atleta. Sin embargo, su fuerza interior, forjada durante los años difíciles en San Juan de Aragón, mantuvo su enfoque y disciplina intactos. Aprendió a valorar los momentos de silencio y descanso, que utilizaba para reflexionar sobre sus metas y renovar su motivación. La comunicación constante con Carmen era una fuente inagotable de apoyo emocional, pues en las conversaciones con su madre encontraba el recuerdo de sus raíces y el incentivo para seguir adelante. Esta red de soporte fue fundamental para que no se perdiera en la velocidad y las exigencias del deporte profesional. Además del aspecto técnico y físico, Lucía también comenzó a dedicarse al desarrollo mental y emocional, consciente de que estos factores marcaban la diferencia en momentos decisivos. Participó en sesiones con psicólogos deportivos, donde aprendió a manejar mejor la ansiedad, el miedo al fracaso y las expectativas externas. Sabía que su imagen pública generaba una presión adicional y que mantener el equilibrio era esencial para no permitir que las críticas o los elogios interfirieran en su rendimiento. Fue un viaje de autoconocimiento y fortalecimiento que requirió valentía para enfrentar no solo a los adversarios en el campo, sino también sus propias inseguridades y dudas internas. Esta batalla silenciosa formó parte de la construcción del atleta en la que se estaba convirtiendo. Con el paso del tiempo, Lucía se convirtió también en un referente para sus compañeras de equipo. Su humildad, unida a la experiencia adquirida en la lucha por llegar a donde estaba, hacía que otras jugadoras la buscaran para pedirle consejos y apoyo en los momentos difíciles. Ella no eludía esta responsabilidad, aunque sabía que aumentaba su carga emocional y mental. Sabía que el liderazgo dentro del vestuario no se traducía solo en palabras, sino en acciones concretas, como estar presente, escuchar, animar y, cuando fuera necesario, exigir. Esta postura formaba parte de su crecimiento como atleta y como persona, y reflejaba la fuerza que llevaba desde la infancia. A pesar de la presión, Lucía mantuvo el equilibrio, sabiendo que cada desafío era una oportunidad para crecer aún más. Paralelamente, los cambios fuera de los terrenos de juego seguían
impactando su vida. El contrato profesional le garantizó una estabilidad financiera que hasta entonces era un sueño lejano para su familia. Carmen pudo mejorar las condiciones de la casa, invertir en la educación de los hermanos de Lucía y respirar con menos angustia ante las dificultades diarias. La joven se sentía orgullosa de poder proporcionar esa transformación, pero también mantenía la humildad para recordar que aquello no era solo mérito suyo, sino el resultado de un esfuerzo colectivo. Sabía que el camino aún era largo, lleno de obstáculos, y que mantenerse enfocada sería fundamental para aprovechar cada oportunidad que surgiera. Durante una temporada decisiva, Lucía atravesó un momento de gran desafío que puso a prueba no solo su habilidad física, sino también su capacidad emocional. Una secuencia de partidos agotadores y la presión por los resultados hicieron que enfrentara una fase de cansancio extremo, casi al borde del agotamiento. La joven atleta se dio cuenta de que su cuerpo ya no respondía como antes y que era necesario prestar atención a su salud sin renunciar al compromiso. Con el apoyo del equipo médico y de su familia, ajustó su rutina, incorporando más descanso y tratamientos preventivos. Este difícil equilibrio entre exigencia y cuidado fue fundamental para que pudiera retomar su rendimiento a un alto nivel, mostrando madurez y autoconocimiento. La experiencia de esta fase sirvió para que Lucía comprendiera la importancia de escuchar a su propio en cuerpo y mente, un aprendizaje que compartió abiertamente en entrevistas y conversaciones con jóvenes atletas. Ella resaltaba que el éxito no provenía solo de la fuerza física, sino de la capacidad de reconocer los límites y buscar ayuda cuando fuera necesario. Este mensaje, sencillo y verdadero, resonó especialmente en un ambiente deportivo todavía marcado por la cultura de la resistencia extrema, donde a menudo el cansancio y los dolores son ignorados hasta convertirse en un problema mayor. Lucía, con su postura, contribuyó a transformar esa mentalidad, mostrando que la salud integral es parte esencial de la superación. Además de los desafíos físicos, Lucía también enfrentó presiones sociales que vinieron con el aumento de su visibilidad pública. Muchas veces, su comportamiento y sus elecciones fueron juzgados y analizados bajo una lente crítica, especialmente en las redes sociales. Comentarios malintencionados e incluso ataques personales llegaron a afectar su confianza en algunos momentos. Sin embargo, desarrolló una postura resiliente, aprendiendo a filtrar lo que merecía su atención y a no dejarse abatir por opiniones superficiales. Este aprendizaje fue duro, pues exigió una madurez emocional acelerada para alguien tan joven, pero fue crucial para mantener el foco en lo que realmente importaba, su carrera y su crecimiento personal. En respuesta a estas experiencias, Lucía comenzó a utilizar su plataforma para hablar abiertamente sobre la importancia del respeto y la empatía en el deporte y en la vida. En entrevistas y redes sociales incentivaba el diálogo constructivo y la valoración del esfuerzo de todos los atletas, independientemente de su género o su origen. Esta postura la transformó en una voz influyente no solo dentro del fútbol, sino también en cuestiones sociales relacionadas con la inclusión y la igualdad. Para Lucía, la superación iba más allá del campo. Implicaba también transformar el ambiente a su alrededor, haciéndolo más acogedor y justo para las futuras generaciones. A lo largo de su carrera, Lucía percibió que el apoyo de su familia era un pilar insustituible para su evolución. Carmen estuvo presente en todos los momentos, desde los días difíciles en San Juan de Aragón hasta las conquistas en el escenario internacional. La relación entre madre e hija estaba marcada por una complicidad silenciosa, donde el amor se expresaba más en actitudes que en palabras. Lucía sabía
que sin ese apoyo constante habría sido mucho más difícil superar las barreras impuestas por la realidad y el prejuicio. Cada victoria, cada reconocimiento era también una victoria para Carmen, quien sacrificó tanto para garantizar que su hija tuviera oportunidades que ella misma nunca tuvo. Esta conexión profunda sustentaba a la joven atleta en medio de las turbulencias de la vida profesional. Además del vínculo familiar, Lucía comenzó a percibir el impacto positivo que podía ejercer en la vida de otras mujeres jóvenes que enfrentaban dificultades similares a las suyas. Participaba en proyectos sociales que buscaban ofrecer oportunidades deportivas para niñas en comunidades marginadas, compartiendo no solo su historia, sino también orientaciones prácticas y motivación realista. Para ella, la superación no era solo un logro individual, sino un viaje colectivo, donde el éxito de una podía abrir caminos para muchas otras. Estas experiencias reforzaron su sentido de propósito y responsabilidad, haciendo que cada entrenamiento y partido adquirieran un significado mayor. El fútbol dejó de ser solo un deporte para transformarse en una herramienta de cambio social. En el campo, Lucía seguía demostrando una evolución constante, no solo técnica, sino también táctica y psicológica. Su capacidad para leer el juego, que ya la destacaba desde los primeros entrenamientos en San Juan de Aragón, se profundizó con las experiencias acumuladas en competiciones internacionales. Comenzó a actuar de forma más estratégica, ayudando al equipo a ajustar posicionamientos y anticipar movimientos del adversario. Este crecimiento fue reconocido por el cuerpo técnico y por sus compañeras, que veían en ella una jugadora esencial para el equilibrio y la creación de oportunidades en el mediocampo. Más que talento, Lucía mostraba inteligencia y compromiso, atributos que la diferenciaban en el escenario competitivo y garantizaban su presencia constante en alineaciones importantes. Al mismo tiempo, fuera de los terrenos de juego, la joven atleta enfrentaba los desafíos naturales del crecimiento personal en medio de la fama repentina. Las amistades antiguas, las relaciones familiares y la adaptación a nuevos ambientes culturales exigían de ella una flexibilidad emocional que no siempre era fácil de mantener. El contacto con su madre seguía siendo el pilar que la ayudaba a lidiar con los cambios y las expectativas. Lucía aprendió a valorar esos momentos de simplicidad, donde podía ser solo una joven de 18 años, lejos de las cámaras y los focos. Esta dualidad entre la vida pública y privada exigía un equilibrio constante y la capacidad de mantener los pies en la tierra, a pesar de los fuertes vientos de la notoriedad. La proximidad de un campeonato internacional de gran envergadura encendió una nueva llama de motivación y tensión en Lucía. El peso de representar a México en un escenario tan importante era inmenso, pero ella encaraba este desafío como una oportunidad para demostrar que el fútbol femenino mexicano tenía fuerza y talento para competir al más alto nivel. Durante los entrenamientos preparatorios, la intensidad aumentó y la joven atleta sintió la necesidad de mejorar aún más sus habilidades, especialmente en los aspectos físicos y de resistencia. El desgaste físico era inevitable, pero la pasión por el deporte y el orgullo por la selección nacional la mantenían firme. Cada día de entrenamiento representaba un paso más en la construcción del sueño que se había alimentado desde la infancia. Mientras tanto, fuera del campo, Lucía buscaba mantener el equilibrio entre la rutina deportiva y los momentos personales. La presión de los medios, las expectativas de los aficionados y las propias exigencias internas podían volverse asfixiantes, y era fundamental encontrar espacios para el descanso y el ocio. Cultivaba amistades verdaderas, aquellas que resistían los cambios de escenario y estatus y que ofrecían apoyo genuino en los momentos de duda. Carmen seguía siendo su puerto seguro,
La presencia constante que le recordaba sus orígenes y la importancia de mantener la humildad. Esta red de apoyo emocional era lo que le daba fuerza a Lucía para seguir afrontando cada etapa, sabiendo que, independientemente de los resultados, su valor iba más allá del campo. Llegado el día del debut en el campeonato, Lucía sintió la habitual mezcla de nerviosismo y expectativa, pero también una confianza creciente construida a lo largo de los años. El estadio estaba abarrotado y las cámaras se centraban en ella como una de las promesas del equipo. En ese momento, todo lo que había pasado, las dificultades de la infancia, los sacrificios de su madre, los rechazos y las victorias, parecían converger en un único instante de profundo significado. La presión era enorme, pero Lucía sabía que no estaba sola. Llevaba consigo no solo su historia, sino la esperanza de miles de niñas que soñaban con seguir sus pasos. Cada toque en el balón era una reafirmación de su trayectoria y de cuánto había crecido. Durante el partido, Lucía demostró la madurez y el instinto que la convirtieron en una jugadora diferente. Su movimiento táctico, la lectura de las jugadas adversarias y la precisión en los pases crearon oportunidades para el equipo y desestabilizaron la defensa rival. Incluso ante la intensidad de la competición, mantuvo la calma y el enfoque, aprovechando cada oportunidad para mostrar su talento sin dejarse llevar por la ansiedad. El rendimiento en ese primer partido consolidó su reputación y elevó las expectativas para los siguientes encuentros. Para Lucía, más que una prueba técnica, ese momento fue una celebración de todo lo que había logrado con esfuerzo, coraje y determinación. En los partidos siguientes, la joven atleta enfrentó desafíos aún mayores, con adversarias más experimentadas y estrategias más agresivas. Hubo momentos en que sufrió faltas duras e incluso provocaciones, pero no dejó que eso afectara su equilibrio emocional. Lucía comprendía que el fútbol, especialmente en competiciones de alto nivel, exigía no solo habilidad técnica, sino también resistencia psicológica. Con la ayuda del equipo de apoyo mental y el constante diálogo con Carmen, mantuvo la cabeza en su lugar, utilizando cada obstáculo como motivación para superarse aún más. En cada partido, crecía no solo como jugadora, sino también como líder en el campo, ganando respeto y admiración. El clímax de la competición llegó con la semifinal, un partido decisivo contra un equipo que llevaba años dominando el torneo. El estadio estaba a reventar y la tensión en el ambiente era palpable. Lucía sintió el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de la experiencia acumulada. Durante los 90 minutos mostró un rendimiento excepcional, creando jugadas que rompían la defensa rival y colaborando tanto en la marca como en el ataque. Cuando el árbitro pitó el final del partido, con la victoria asegurada, la emoción la embargó a ella y a todo el equipo. Aquella victoria representaba no y solo la oportunidad de disputar la final, sino también la confirmación de que el esfuerzo y la dedicación habían valido la pena. El día de la final llegó con una mezcla intensa de emociones para Lucía. La ansiedad y el nerviosismo estaban presentes, pero fueron superados por un sentimiento profundo de determinación. El estadio en Santiago, Chile, estaba repleto, y la afición mexicana hacía un ruido ensordecedor, intentando impulsar al equipo hacia la conquista de la medalla de oro. Lucía sabía que esa era la oportunidad de mostrar todo lo que había aprendido y vivido, desde los entrenamientos en el difícil barrio hasta las competiciones internacionales. Cada paso en el campo representaba no solo un esfuerzo individual, sino la esperanza de una nación que anhelaba reconocimiento y progreso en el fútbol femenino.
El partido comenzó con un ritmo intenso y pronto México sufrió el primer gol, dejando al equipo en desventaja y a la afición aprensiva. El ambiente en el vestuario durante el descanso era tenso y las jugadoras sentían el peso de la responsabilidad. Fue en ese momento cuando la técnica Mónica Vergara tomó la decisión que cambiaría el destino del partido. Colocar a Lucía en el campo como sustituta, una apuesta arriesgada ante la presión de la final. La entrada de la joven causó sorpresa entre los comentaristas y provocó comentarios escépticos de la afición, pero también encendió una llama de esperanza para quienes conocían la historia y el talento de la número 23. Lucía sabía que ese era su momento de brillar. Apenas entró al campo, Lucía percibió las debilidades de la defensa adversaria con una claridad que pocos notaban. Con su movimiento discreto, comenzó a crear espacios y oportunidades para sus compañeras, rompiendo la rigidez del equipo chileno. Con cada toque en el balón, sentía la presión, pero también la confianza que venía de la preparación y la experiencia acumulada. Fue con esa determinación que ella consiguió el penal que cambiaría el rumbo del partido. Contra la opinión de las jugadoras más experimentadas, insistió en cobrar la pena máxima. En ese instante, con el estadio dividido entre silencio y expectativa, canalizó todas las dificultades vividas, transformándolas en foco y precisión para convertir el gol del empate. Después de igualar el marcador, Lucía mantuvo la energía y el control en el campo, distribuyendo pases y creando oportunidades. En una jugada decisiva, optó por una asistencia en lugar de buscar el gol ella misma, demostrando una madurez y un altruismo que sorprendieron a todos. El pase perfecto resultó en el gol de la victoria, que coronó no solo el esfuerzo colectivo, sino también la trayectoria personal de aquella joven que había comenzado con pocas oportunidades y mucho prejuicio. El pitido final trajo una mezcla de lágrimas, sonrisas y abrazos, marcando el momento en que Lucía, de manera silenciosa y determinada, se convirtió en una heroína no solo del fútbol mexicano, sino de la superación humana. En los días posteriores a la final, la vida de Lucía cambió radicalmente, pero no de la forma espectacular que muchos podrían imaginar. Los titulares destacaban su historia, y surgían contratos y oportunidades, pero ella mantuvo la sencillez que siempre la caracterizó. Prefirió usar la visibilidad para reforzar su misión, ser voz para quienes no la tenían y ejemplo para niñas que, como ella, enfrentaban desafíos silenciosos. La cicatriz emocional de aquel mes trascendental no desapareció. Al linda me sienta sin contrario, se convirtió en un recordatorio constante de la fuerza que nació del dolor, del prejuicio y de la lucha diaria. Para Lucía, cada paso adelante llevaba el peso y la belleza de esta historia real que seguía viva dentro de ella, alimentando su propósito. Años después, cuando miraba hacia atrás, Lucía entendía que aquel mes decisivo no solo cambió su carrera, sino también su visión sobre lo que significa vencer. La victoria no era solo sobre adversarias o medallas, sino sobre mantenerse fiel a sí misma frente a las dificultades sin perder la humanidad. Aquel gol, la asistencia, el esfuerzo colectivo y los sacrificios de su madre formaban un mosaico de superación que ella llevaría consigo para siempre. La historia de Lucía Ramírez se convirtió en inspiración para muchas, un testimonio real de que, incluso en medio de la invisibilidad y la adversidad, el talento y la valentía pueden reescribir destinos. Y así, su camino continuó, firme, humilde y determinada.